Esta es la traducción del Harikata de Gurudev enfrente de su habitación en Delhi el día 31 de mayo del 2022. Entonces, ¿por cuántos meses Baladev Prabhu estuvo en el vientre de Rohini? Por 14 meses. Entonces, 6 meses estuvo en el vientre de Devaki, más also in the womb of Rohini, so total 14 months in the womb of Rohini. Womb of plus 8 months. Vamos a corregir esa parte que son datos concretos. Entonces 6 meses en el vientre de Devaki más 8 meses también en el vientre de Rohini. En total 14 meses. Primero estuvo en el vientre de Devaki por 6 meses y 8 a los... Después pasó 8 meses en el vientre de Rohini cuando fue transferido. Ellas dos quedaron embarazadas, quedaron en embarazo a la misma vez. Pero después Baladev Prabhu estaba en el vientre de Devaki y él fue transferido al vientre de Rohini. Entonces fue transferido del vientre de Devaki al de Rohini. Entonces había un bebé en el vientre de Devaki y se dirigió al vientre de Rohini reiteradamente. 6 meses en el vientre de Devaki y después Rohini quedó embarazada. Entonces a la vez Rohini y Devaki quedaron otra vez embarazadas. Entonces había un devoto que no lo entendía muy bien y por eso se reitera una y otra vez, porque había un devoto allá en Delhi que no lo comprendía. Entonces mira, una es Devaki y la otra persona es Devaki y la otra es Yashoda. Rohini y Yashoda, ellas estaban casi a la vez embarazadas, casi a la vez. ¿Quién estaba embarazada a la vez? Rohini y Yashoda estaban embarazadas al mismo tiempo. Entonces, primero Devaki, ella estaba embarazada por 6 meses. Después de eso, Rohini y Yashoda también quedaron embarazadas. Después de 6 meses, Yogamaya puso a Baladeva en el vientre de Rohini. Bien. Después de 8 meses, se queda por 8 meses en el vientre de Rohini. Entonces 6 meses en el vientre de Devaki más 8 meses en el vientre de Rohini. Baladev Prabhu es quien hace esto. Debido a que una vez uno habla el kata, el tiempo transcurre, pero a la vez, así se puede decir que ocurren los pasatiempos del Señor. Por ejemplo, Rohini quedó embarazada. Primero Devaki estaba embarazada, sí, por 6 meses ella estuvo embarazada y terminó. Después, Rohini quedó embarazada. Entonces, durante el 6º mes, durante 6 meses, mientras Devaki estaba embarazada, Rohini no estaba embarazada a la vez. Entonces, alguien está preguntando a Gurudeva al respecto. Los devotos le preguntan una y otra vez. ¿Cuándo Yogamaya lleva del vientre de Devaki
a Baladev Prabhu him in the womb of para establecerlo en Rohini el Devi vientre de was Rohini. already ¿Rohini pregnant Devi or ya not? estaba This is the embarazada question. o no? Esta es la pregunta. So Gurudev is explaining. Y Gurudev está explicando ahora al respecto. Rohini Nandana Baladev is the original. Rohini Nanda Baladev es el original. So the son of Devaki Entonces el hijo de Devaki, él es expansion. una So he expansión. meets in the Entonces él Baladeva was fusiona. already in the womb of Rohini. Baladeva estaba ya listo en el vientre de Rohini, Because Rohini and Devaki also porque got pregnant Rohini y at the same time. Devaki quedaron embarazadas al mismo understand tiempo. Están tratando de entenderlo. So the fox, Entonces, Durga, is also manifestation of Shrimati Radhika. Durga es una manifestación, por ejemplo, de Shrimati Radhika. ¿Cuál es la diferencia entre Maya, Yoga Maya y Maya Devi? Maya significa mercy, misericordia. Maya means mercy. Maya significa misericordia. So this mercy has Entonces, two sides, Yoga esta Maya misericordia and tiene dos partes, Yoga Maya y Mahamaya. The word Maya means La mercy. palabra Maya significa misericordia. The word Maya La palabra Maya, means mercy. Maya es misericordia. According to Sanskrit, De acuerdo al sánscrito, the word Maya means mercy. así funciona Maya, Maya significa manifests in two forms. misericordia. Y esta se manifiesta de dos Mahamaya y maneras, Yoga Maya. Mahamaya y Yoga Maya. Maya gives mercy to Maya the da that's it. misericordia. How to give mercy? ¿Cómo es que da Punishing them. misericordia? Al castigar, Just like a mother. tal como When una gives madre, chastisement to her cuando son, castiga a she's su also hijo, giving mercy ella to también her le son. está dando misericordia a su hijo. For example, a Por mother is ejemplo, slapping her son. una madre It's le, also eh, expression of her le da una bofetada a su hijo. love for the child. Eso es mercy. una expresión de amor hacia el hijo, esa es su misericordia. Es una muestra de amor. If Maya wouldn't punish the jivas, Si Maya no castigara a las jivas, a las almas, for example, when do we remember Bhagavan? por ejemplo, ¿cuándo recordaríamos a Bhagavan? ¿Cuándo lo recordamos? Cuando hay algún tipo de sufrimiento en nuestras vidas. Si no tenemos ningún tipo de sufrimiento, nunca recordaríamos al Señor. Es por eso que Maya le da sufrimiento a las almas condicionadas. No one remembers God in the time of happiness, only in the time of destruction. Nadie recuerda al Señor en el momento de la felicidad, solamente en el momento del sufrimiento. In Si the Gita, Bhagavan says, se recordara, entonces nunca habría ningún tipo de sufrimiento. De hecho, en el Bhagavad Gita se dice que no hay ningún tipo de garantía de que incluso se recuerde al Señor en los momentos de sufrimiento. "For Lord, if you have Sukriti from previous lives, Solamente es posible recordar al Señor si uno tiene su kriti de vidas pasadas. Ni siquiera es una garantía que los momentos difíciles nos hagan recordar al Señor. they will be able to remember Lord." Solo las personas que tienen Sukriti van a tener la capacidad de recordar al Señor. Entonces, Bhakti depende del Sukriti, pregunta un devoto. If I don't have Sukriti, Si yo no tengo Sukriti, entonces, yeah, there is causeless mercy. sí, es por la misericordia sin causa. También ocurre, también puede darse de esa manera, por una misericordia sin causa. Bhakti is causeless also. Bhakti también es sin causa. What is Bhakti? ¿Qué es Bhakti? Causeless. Sin Causeless mercy. Causa. Es una misericordia que se da sin causa. If we have Sukriti, then we have Bhakti. Entonces algunos dicen, si tienes Sukriti, entonces tienes Bhakti. So Bhakti depends on Sukriti. Pero right? Bhakti depende del Sukriti, ¿verdad? But actually, Pero de hecho, there's also causeless. es algo sin Mercy also causa, sometimes. sin razón. Muchas veces llega de esa manera. Because of Algunas veces some reason, sometimes es because por there's no alguna reason. razón, pero a veces no hay ninguna razón. Bhagavan arranges also. Bhagavan hace todos los arreglos, Dios se encarga de todo. Somehow or another, De alguna God manera makes the u otra, jivas do el some Señor bhakti. le permite a las almas For condicionadas example, sometimes knowing obtener or algo de unknowingly, Bhakti. A we give veces, some vow. sin saberlo o consciente o inconscientemente, hay algún tipo de voto. Por ejemplo, en Ekadasi se puede seguir algún tipo de voto.
Tal vez alguien no sepa siquiera qué es Ekadasi, pero debido a alguna pelea, algún conflicto durante ese día en casa o en algún lugar, no puedes comer durante todo el día. Entonces, sin saberlo, ahí estás siguiendo Ekadasi. Entonces, alguien puede seguir ese Ekadasi inconscientemente, sin saberlo. Pero igual eso te va a dar su kriti. Entonces hay Gyata y Agyata Sukriti, es decir, consciente o inconsciente. Lo sepas o no, se puede acumular Sukriti. Por ejemplo, en la vida tenemos algún plan, tenemos algunas influencias planetarias, pero Gurudeva decía que hay Karma Marga y Bhakti Marga. El camino del Marga y el camino del Bhakti. Todos los planetas. Por ejemplo, Venus, Marte, Saturno, etcétera. Júpiter, ellos están considerados en el Karma Marga, todas esas concepciones, pero no tienen ninguna conexión con Bhakti. Los planetas no tienen conexión con Bhakti. Las constelaciones deben ser consideradas para Papa o Punya Karma, es decir, ellos van a dar los frutos, van a dar miserias o alegrías, felicidades, de acuerdo a los frutos de las acciones, el karma previo. Por ejemplo, la luna. De acuerdo a la luna, es tal como la luna representa lo que puede referir a la mente y sus perturbaciones. Entonces, Sukriti Dasha significa como tener un buen rostro. Perdón. Gurudev dice una palabra particular de la astrología, corregimos esa parte. Pero tal vez es otra palabra, no es Sukriti. Entonces, por ejemplo, un planeta está dando una influencia. Por ejemplo, la visión de Saturno es muy negativo y puede llegar a perturbar cuando Saturno observa hacia algo. Se ubica en un punto, pero si está detrás de nosotros significa que va a venir algo de dinero. Entonces, en las concepciones de la astrología funciona así. Eso es karma marga, el camino del karma. Si alguna jiva, si alguna alma condicionada realiza una actividad pecaminosa y de acuerdo con su karma, se va a dar una manifestación, un resultado a esa acción. Entonces, ahora se presenta una pregunta. Entonces, las acciones o lo que se da a partir del camino del karma no altera o no afecta a las personas en el camino del bhakti. Y Gurudev dice, sí, de hecho, al hacer bhakti, ¿cuál es el significado de bhakti? Por ejemplo, en las fases primarias de bhakti, o bhakti en la práctica de sadhana. O acaso cuando tú alcances un nivel más avanzado, los planetas ya no te van a alcanzar y no te van a afectar. En realidad eso va a depender del tipo de bhakti que tú estás realizando. Si es real o si estamos hablando de alguien que está empezando. Bueno, hasta aquí va este Harikatha, un audio muy breve. Solamente tenemos audio de esta breve conversación que se tuvo en la entrada de la habitación de Srila Gurudev allí en Delhi. Muchas gracias por escuchar esta traducción. Perdón por mis errores en el servicio. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavyo namo namaha. Srila Gurudev ki jai.